Muy buenas tardes. Estamos reunidos con el doctor Luis Medina Bayar y el doctor José Luis Hernández Rebollar. Luis Medina, ambos son grandes amigos míos, los conozco desde hace muchos años. Luis Medina trabajó en los inicios en el proyecto Gran Telescopio Milimétrico en Tonantzintla, luego se fue a la Universidad de Massachusetts, a la oficina del GTM en Massachusetts, en Amherst, y posteriormente estuvo muchos años en Austin, en la oficina de TECVA en la ciudad de Austin. Él explicará qué es TECVA y me da mucho gusto, Luis, que nos acompañes en esta ocasión. Gracias, Carlos, por la invitación. Al contrario, y pues mi colega de cabecera en esta reunión es el doctor José Luis Hernández Rebollar. Él permanece en el Gran Telescopio Milimétrico en Tonantzintla, él es el gerente técnico y se ha dedicado igualmente a asuntos de transferencia de tecnología y asuntos de creación de empresas de base tecnológica. El tema de la reunión principalmente se va a abocar a platicar sobre casos de éxito en donde una empresa se vincula con una universidad, con una institución de investigación, con el objeto de producir productos elaborados con contenido tecnológico mayor y con ello, a reserva de que me corrijan los expertos, elevar la competitividad de sus actividades. De tal manera que, ¿quién empieza? Luis, decía yo que ¿por qué no nos explicas un poco, Luis Medina, ¿por qué no nos explicas un poquito qué es TECVA? ¿Qué hiciste allá? Y así continuamos la plática. Con gusto, Carlos. Bueno, no presentaste a José Luis, que vamos, tiene un currículum y también mucha importancia para esta charla. TECVA, y me pareció curioso que dijiste que es TECVA, y TECVA era. TECVA se acabó. Era, sí. Era una oficina, varias oficinas en el mundo, de hecho, con el objetivo de ayudar a empresarios mexicanos a llevar sus productos a los mercados globales. No precisamente con el énfasis de, ¿qué te diré? Pues otras oficinas de gobierno que son oficinas de venta, sino fundamentalmente en transformar a las empresas mexicanas de empresas locales a empresas globales. Y el cambio principal, y de hecho yo creo que a todos nos cuesta trabajo no solo entender, sino sobre todo aceptar que lo más importante no es la tecnología, sino que el cambio profundo que se tenía que hacer en esas empresas era adentro de la cabeza de los empresarios mexicanos. Y es un cambio de forma de pensar que no es nada trivial, en donde el hacer negocios en México es completamente diferente a hacer negocios en el mercado global. Y TECVA trabajó con muchos empresarios mexicanos para ayudarlos a entrar al mercado, en particular de Estados Unidos. Uno de los sueños era pues conseguir capital de inversión para esas empresas, pero no es tan fácil conseguir capital de inversión, sobre todo si tienes tecnologías limitadas, si tu infraestructura es limitada y si el empresario no tiene una visión global. Entonces, a lo largo de los años, yo creo que transformamos a muchos empresarios a que tuviesen una visión diferente, algunos de ellos una visión global, y en particular algunas empresas que se cuentan con los dedos, que sí entraron al mercado global, algunas que todavía sobreviven,
algunas que licenciaron tecnología, en fin, yo creo que desde un punto de vista de análisis de rentabilidad de lo que el gobierno invirtió en estos programas, se puede decir que fue un éxito limitado. Desde un punto de vista de relación a inversión, beneficio en números, pues las empresas, por cada dólar que invirtió el gobierno mexicano, ellas vendieron como $21, según un cálculo que hicimos alguna ocasión. Pero insisto, para mí la contribución principal de este programa fue el transformar la mentalidad de los empresarios. En algunos casos se logró, pero es muy difícil transformar todo el medio, que es lo que tienes que hacer, porque transformar la mentalidad de una o dos personas no es suficiente. Es decir, en el proyecto que estábamos platicando hace un momento con José Luis, y en cualquier proyecto tecnológico, si alguien en México tiene una tecnología de mucho valor, le va a costar muchísimo más trabajo el llevar esto a que sea una empresa exitosa que si lo está haciendo en Austin o en Silicon Valley, en donde hay pues un medio, un ecosistema muy favorable a las empresas. Y en el ecosistema uno piensa primero que nada en el dinero, ¿no? Pues es que ahí están los inversionistas. Los inversionistas son gente con mucho colmillo, que para convencerlos necesitas llevarles algo de mucho valor. Ellos toman riesgos, pero no toman riesgos aventando una moneda. Entonces, para demostrarles que lo que les estás llevando tiene mucho valor, es un proceso de aprendizaje que tiene que llevar el emprendedor. Pero eso no es todo, sino quién le ayuda al emprendedor en ese proceso de aprendizaje. Cuando estás en un caldo de cultivo y en un ecosistema tan rico como son los ecosistemas de Austin o el número uno indiscutible en el mundo que es Silicon Valley, tienes decenas o cientos de emprendedores a tu alrededor, algunos de los cuales que están empezando, como tú estás empezando, y otros que ya han recorrido ese camino 2 o 3 veces. No conozco a fondo el ambiente de Silicon Valley. El de Austin sí lo conozco muy bien. Y una de las cosas que, por ejemplo, impresionaba a los empresarios mexicanos, y creo que vale la pena aquí decirlo a través de un ejemplo, es que en una ocasión le presenté a un agente de Austin, a un empresario mexicano. A los 2, 3 días me ve este amigo y me dice, oye, este tipo que me presentaste, qué bárbaro, estuvo platicando conmigo como 1 hora, luego me invitó a su oficina, me regaló un libro, ¿qué quiere? No, pues todo lo que quiere es ayudarte en un ambiente sumamente generoso, en donde los emprendedores empiezan a crecer y en donde la filosofía es hoy por ti, mañana por mí, pasado por alguien más y así sucesivamente y vamos creciendo todos juntos. Ese es un aspecto. De allí, si le agregas los abogados que te van a ayudar a estructurar la empresa y a evitar los problemas que siempre se presentan entre los socios cuando la empresa va creciendo, que te ayudan a enfocar el asunto de las acciones y cómo vas a conseguir el capital y todo eso. Cuando empiezas a ver todo ese ecosistema, y ya ni se hable de toda la parte de comercialización y asociarte y licenciar tecnología y crecer como el pegoste de otra empresa o 1000 opciones que puedes tener para crecer. Cuando empiezas a ver todo eso, dices, chale, ¿cómo puedo yo crecer una empresa en México? Y bueno, ¿cómo puedo, y perdón por la no modestia, en mi caso, ahorita yo sí sabría cómo crecer una empresa en México. Ya no tengo las fuerzas, ni la paciencia, ni la ilusión que tienen los jóvenes como para arrancarme a hacer una empresa desde abajo, ¿no?
lo mejor todavía le entre, pero cuando quieres hacer una empresa, yo siento que tienes que estar abajo de los 45 años, ¿no? Para que aquello más o menos funcione. Entonces, es el emprendedor y el ambiente, eso es lo más importante. La tecnología, mira, conocí a un emprendedor que cuando empezaban la iluminación LED, él ya había hecho una empresa y la había vendido. Entonces, cuando estaba empezando la iluminación LED, él fundó una empresa para iluminación LED. Se llamaba algo así como Luciérnaga, algo por el estilo era el nombre de la empresa, ni lo recuerdo bien. Este cuate no tenía la tecnología, tenía la idea del segmento de mercado y tenía la experiencia de haber formado una empresa antes. Lo que hizo es que consiguió la tecnología. ¿De dónde? A veces de escuelas, a veces de laboratorios de investigación, a veces de otras empresas, a veces de inventores medio locos, a veces de patentes que no se han explotado. A veces es tecnología muy reconocida, muy del dominio público, pero que le empaquetan de otro modo y dan una solución, que es lo que el cliente anda buscando, que el cliente, el consumidor. Eso es lo que hizo este cuate. Y después de 4 o 5 años vendió su empresa, ¿sí? Entonces, Le fue bien. sí, claro, pero estamos hablando de un enfoque que cuesta trabajo aprenderlo. El producto que estás haciendo ya no es el producto que alguien va a consumir, sino el producto que estás haciendo es una empresa y la vas a vender. Y después de que la vendes, te puedes retirar o decir, pues ahora con este dinero me voy a convertir en inversionista ángel, porque me gusta el ambiente, etcétera, voy a destinar esta cantidad de dinero, sé que es un gran riesgo, pero bueno, pues voy a ayudar a los nuevos a que crezcan, en fin, Muy bien. es otro mundo, pues. Qué bueno. Regresaremos a una pregunta importante que te voy a hacer, pero primero vamos a darle la palabra a José Luis. Efectivamente, no te presenté debidamente, será porque pues ya nos conocemos, ya has estado en estas cámaras, estuviste en México Prioridad, en fin. José Luis, ¿qué piensas de lo que nos acaba de comentar Luis Medina? No te escuchamos. Aquí está, ahí está, falla Ahora sí, la tecnología. ahora sí. Sí, el asunto de hacer negocio es fundamental cuando estamos hablando de sacar provecho de la tecnología. Y tiene razón. Una cosa es la tecnología y otra cosa es el negocio. Aquí en México recuerdo que todo este boom de la innovación tiene, yo creo que 20 años, empezó con el 2000 y tantos, y nos peleábamos por ver cuál era la definición de innovación, pero finalmente estaba siempre metido el asunto de comercialización, o sea, de llevar la tecnología como producto, ya como producto en las manos de un cliente, ¿no? De que esté en el mercado y que sea disponible para cualquiera. Entonces, eso es negocio, no es tecnología. Sin embargo, cuando se hablaba de innovación tecnológica, o sea, llevar el producto tecnológico a las manos de un cliente, ¿no? Entonces, vinieron todas estos programas, estas ideas para impulsar negocios de tecnología, o sea, negocios de base tecnológica, como se les llamó en México, o negocios que quisieran eso, negociar tecnología. Y siempre ha habido una confusión sobre qué es lo que estamos haciendo, de qué estamos haciendo el negocio, del producto en sí mismo o de la tecnología que hace posible el producto, porque son dos cosas diferentes. Es decir, cuando me tocó, en mi parte personal, que es la que puedo platicar, tratar de comercializar esto que salió de la tesis doctoral,
fue muy interesante envolverse en estos conceptos, en estos procesos, porque la pregunta es eso, ¿qué quieres comercializar? ¿Quieres comercializar la idea? O sea, comercializar la patente por medio de un licenciamiento, o de veras quieres convertir esa cosa en un producto tangible y llevarlo al mercado. Hay que responder esas dos preguntas. O sea, ¿cuál es de las dos lo que quieres hacer? Porque en una, lo que quieres hacer es vender un intangible, es vender una idea, una cosa que está en el aire, que puede o no llegar a realizarse. Y en la otra estás haciendo ciertamente todos los esfuerzos de una empresa que tiene un producto tangible que lo quiere poner en el mercado. Se puede vivir de cualquiera de las dos. Hay ejemplos de gente que ha patentado algo que no está todavía en la realidad, no ha sido realizado, pero vende la patente para que alguien más la realice y obtiene dinero, y esa es su forma de vida, y ese es su negocio. Vender la tecnología, vender la idea detrás, vender el procedimiento, el proceso, el cómo se hace. Y la otra es hacer una empresa que lleve esa cosa a la realidad y venda el producto como un tangible. En cualquiera de los dos es bien importante tener bien presente esta cosquilla del negocio, ¿no? ¿Qué hace interesante para mí? ¿Qué hace interesante los negocios tecnológicos? Una, que el que está detrás, el que tiene la idea, es alguien que generalmente nunca le ha interesado el negocio, y por eso se hizo ingeniero, que científico, ¿no? Y que decía, no, es que yo no quiero negocio, yo no soy comerciante, yo voy a investigar, y entonces es medio idealista, ¿no? Y cuando llega a estos puntos, ahí es donde tienes un conflicto, ¿no? Porque inicialmente eres un idealista y quisieras que todo el mundo supiera lo que tú sabes, pero acá es negocio, ¿no? Entonces esa es una de las principales contradicciones que yo podría apuntar, que hace interesante el negocio de la tecnología. La otra cosa es esta que te digo: si quieres negociar o hacer negocio con la tecnología, no con el producto, es más complicado, porque ahora tienes que comercializar o tratar de venderle a alguien una idea, ¿no? Algo que está en el aire, algo que tiene mucho riesgo de no poderse concretar, ¿no? Que puede ser una excelente idea, pero no es realizable, y aún así hacer negocio. Eso es interesantísimo, ¿no? Y la otra, ya cuando hablas de un producto, ahí debe saber salirse a tiempo el inventor y cederle el paso al que comercializa. Yo le decía a mis alumnos cuando daba clases en la universidad, en la Benemérita, consíguense a alguien que sepa vender, porque yo no sé vender. No sé, tengo un negocio, pero no sé vender. Alguien más vende por mí, porque si yo pusiera el precio, me muero de hambre. O sea, alguien más debe, el que sepa hacer lo que haga esa parte. Y generalmente no son los ingenieros, ni los científicos, ni los inventores. Entonces, si es complicado, es tan complicado como hacer cualquier negocio, pero tienes encima de eso estas características. Bien, bueno, rápidamente hablando de patentes, leí cuando hicimos el programa en México Prioridad hace ya bastante tiempo, José Luis. Leí que estabas en ese entonces patentando tu guante, el Glove, no sé qué, no me acuerdo cómo se llama. Finalmente ya se patentó. Sí, el Axle Glove se patentó. De hecho, ya está por vencerse la patente, en el 23 se vence. Esa fue también una historia interesante de cómo suceden algunas cosas por serendipia, yo creo, no sé. En la Universidad de Washington, cuando yo quise patentar el Axle Glove, no había una oficina de patentes para ingeniería, había una oficina de patentes para medicina. Entonces, curiosamente, hice mi declaración de invención a la oficina, y la oficina declaró que no estaba interesada en ese desarrollo, y me regresó los derechos sobre la patente. Y entonces hice por mi cuenta una solicitud de una cosa que en Estados Unidos se llama la provisional, que es muy barata. Y entonces tú haces tu descripción, haces la solicitud, y con una cosa muy sencilla
obtienes digamos, una fecha de aplicación, sin que sea la patente formal. Eso me dio oportunidad de que cuando ya la universidad me contrató como profesor investigador o visitante primero, entonces la universidad rehiciera su oficina y dijera, ok, vamos a hacer una oficina para ingeniería. Y entonces tu patente es una de las primeras. Y ya se hizo la solicitud formal de patente. Tienes un año extra. O sea, en 2003 la inicié, antes de que se cumpliera 2004, la oficina de patentes de la universidad con sus abogados hizo la solicitud formal, pero con fecha 2003. O sea, tienes esa ventaja, ¿no? Que ya apartaste fecha. Y entonces la concedieron en el 2006, justo algo así como un mes antes de que hiciéramos el anuncio ya oficial de que lanzábamos el mercado, al mercado lanzábamos el guante como producto. Entonces coincidieron las fechas y vence en el 2023. Muy bien. Bueno, bienvenido Darío César Peregrina, ya nos alcanzaste. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿Cómo buenas estás? tardes. Pues ahí vamos emparejándonos sobre la marcha, César. Sí, Luis con gusto. Medina, Yo quisiera, antes de que me preguntes, Carlos, yo quisiera hacer adelante. 2 comentarios que podrían ser simplemente semánticos, pero que creo que son sumamente importantes. Y uno de ellos en particular, puedo ver la expresión en José Luis que vivió toda la problemática de llevar un producto al mercado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es un término que a mí me gustaría prohibir, sobre todo en estos ambientes. Y es uno que usaste mucho, José Luis, negocio. A mí más que negocio, lo que me interesa es emprendimiento, ¿sí? Entonces, no se trata de hacer la tecnología, justo como dijiste, sino, entre comillas, de hacer emprendimiento, ¿sí? Y normalmente, bueno, yo he trabajado con decenas, casi cientos de emprendedores. Hay uno que otro, de verdad, que dice, es que yo quiero hacer mucho dinero. La inmensa mayoría de los emprendedores lo que quieren es yo quiero cambiar el mundo. Y lo quiero cambiar el mundo con mis ideas, con mi trabajo, con este chunche en el que estuve trabajando meses o años encerrado en el laboratorio, etcétera, y que mira qué padre está, y que cuando lo vea la gente, todos lo van a querer. Obviamente están equivocados. Cuando lo vea la gente, nadie lo va a querer. Depende de cómo se empaquete, depende de 1000 cosas más, ¿sí? Pero justo ese emprendedor, ese es el que forma las empresas. Empresas que eventualmente algunas se convierten en grandes negocios. Qué bueno, pero hay otras muchas y precisamente es el enfoque que a mí en algún momento me gustaría platicarlo en mucho más detalle con José Luis respecto a hacer empresas de tipo social. Las empresas sociales tienen 2 objetivos. Uno sí es la rentabilidad, porque las empresas que van a vivir nada más de la caridad pública o de los programas de gobierno, cosas así, pues son empresas, para mi gusto, muy poco sanas, ¿sí? Entonces necesitas desarrollar un plan de negocios que te permita como empresa subsistir y que vaya mucho más allá de pagar los salarios, sino de poder pagar toda la cadena productiva y poder tener algo pues que la gente viva de eso, pero si la gente no vive de eso, difícilmente va a poder hacer el producto que va a ayudar a muchos, como es el caso de un guante para las personas